Somos Fractales, la estrategia de divulgación científica de la Universidad del Bosque. Queremos ser parte de tu cotidianidad y, como los fractales, fracturar las formas en las que has escuchado sobre la ciencia para que puedas apreciarla desde sus múltiples formas. Tenemos contenido diferencial para nuestros públicos. Juntos creamos este gran caleidoscopio del conocimiento. Queremos crear y descubrir patrones de información que, como en la naturaleza, se repiten y difunden por diversos canales y plataformas. Irregulares como los fractales son nuestras narrativas y productos. Por esta razón, no solo nos encontrarás en tus redes sociales, sino también entre tus libros, con nuestro fanzine, entre tus listas de reproducción con nuestro podcast o entre tus investigaciones si visitas nuestra página web. Conoce y participa en nuestro mundo donde la creación, la ciencia, la tecnología e innovación son los protagonistas de nuestras historias. Ojalá nos encontremos cada vez más. Más ciencia, más arte, más divulgación. Fractales. La paz no solo implica la ausencia de conflictos, sino también una conversación armoniosa y perdurable con los territorios que sustentan la vida. No en vano, el tema de la COP16 es paz con la naturaleza. Colombia, un país históricamente forjado por las voces de la lucha resonantes del conflicto, está siendo el anfitrión de uno de los eventos más importantes en temas de conservación de la biodiversidad. Hoy, en Fractales, tenemos el placer de hablar con nuestros invitados Gustavo Silva y Alfonso Avellaneda sobre las múltiples intersecciones entre territorio, diversidad y paz. Muy bienvenidos a ambos. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, doctor Gustavo Silva, preséntese y cuéntenos un poco sobre usted y su trayectoria. Okay, primero, pues muchísimas gracias, Miranda, y a Fractales por la invitación a esta, espero, muy deliciosa conversación, seguramente. Pues nada, yo soy profesor de la Universidad del Bosque, ya llevo más de 14 años aquí como profesor en el Departamento de Humanidades. Soy filósofo, tengo un doctorado en filosofía y pues trabajo mucho, sobre todo temas relacionados con filosofía de la ciencia. Y actualmente pues soy el vicerrector de investigaciones de la universidad. Eso me ha permitido, digamos, aprender mucho de muchos otros temas y poder aproximarme desde la misma ciencia y desde la misma filosofía a las prácticas de las áreas del conocimiento. Entonces, pues, además, muy encantado de pues estar aquí compartiendo mesa de diálogo con el doctor Avellaneda, porque pues entiendo mucho de su capacidad y sobre todo de su trabajo desde la Facultad de Ingeniería en el tema del medio ambiente, y pues a mí me interesa también ese tema, obviamente más desde el lado de la filosofía. Bueno, por ahí estaremos. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctora Avellaneda, cuéntenos. Sí, mi nombre es Alfonso Avellaneda, estudié química en la Universidad Nacional, terminé hace 40 años, pero llevo 30 años dedicado al tema ambiental. Trabajé en el Instituto de Recursos Naturales, que era el antiguo Ministerio de Medio Ambiente. Estuve afortunadamente en ese proceso como negociador por Colombia de desechos peligrosos y como parte del equipo que participó en la preparación de la Cumbre de Río en el año 92. Estuvimos como embajadores con rango especial en Ginebra, en Nueva York, en Kenia, y tuve una experiencia importante de diplomacia ambiental, si se quiere, en esto de las COP y en esto de la negociación internacional de medio ambiente. Llevo 20 años con la Universidad del Bosque y ahora soy director del programa de Ingeniería Ambiental. Y es un honor estar con el doctor Silva en este proceso. Yo desde la academia y desde la filosofía es un diálogo interesante. Qué maravilla. Aquí tenemos un panel de lujo, como pueden ver. Yo quisiera empezar esta conversación preguntándoles, ¿ustedes cómo creen que todos estos conflictos sociales han tenido un impacto en el medio ambiente y cómo eso ha desencadenado consecuencias en la biodiversidad? No sé si el doctor Gustavo quisiera. Pues yo por un lado quisiera empezar mencionando
que sí existe un factor positivo a pesar del conflicto y de la, digamos, violencia generalizada en el país, y que lo hemos visto sobre todo, o no lo echamos ahora de menos, después de la firma de los diálogos de paz con las FARC, y es que el conflicto también le permitió a ciertas regiones del país, a ciertas áreas, eh, digamos, no tener peso con respecto a los colonos o al turismo mismo, y logramos en algunos, varios años, seguramente décadas, eh, de una manera, por supuesto, eh, más bien como orgánica, proteger esas áreas, el Amazonas, por ejemplo, parte de lo que hoy pues es el departamento del Guaviare, que tenía digamos, un peso grande en el conflicto armado, y pues nosotros no podíamos acceder a ello. Entonces eso por un lado, digamos que es algo que de verdad permitió alguna, digamos, evitar de alguna manera generar un peso fuerte a estos ecosistemas que son tan sensibles además cuando se intervienen. Pero por supuesto el conflicto armado también creo yo que ha generado pues muchos digamos, temas que van en contra de la misma biodiversidad y de la visión, digamos, ambiental y sustentable de un territorio. En principio, siento yo que, y aquí ya voy a pensar un poco más en filosofía, y es perder la capacidad de conocer nuestro territorio, de ser conscientes de que hacemos parte eh, de de un sistema ecológico complejo, y en donde nosotros pues tenemos que además involucrarnos para mejorarlo o para mantenerlo o para aprovecharlo sin dañarlo. Es una cosa que también perdimos, en el sentido de que nos aislamos de esos territorios porque no podíamos acceder, pero eso también provocó que culturalmente, de una manera muy relacionada con la educación y con la forma en la que vemos las cosas, nuestra realidad, pues perdimos también de vista esa situación como seres humanos dentro de un contexto específico natural, que las culturas indígenas lo tienen muy claro, lo tienen muy imbricado dentro de su ADN, el tema de que ellos hacen parte del territorio, no son ajenos, no son visitantes. Nosotros nos pensamos como turistas y entonces somos algo distinto, y como nos pensamos como algo distinto, pues afectamos profundamente esos espacios de la biodiversidad que necesitan cierta conservación. Entonces yo un poco lo veo en esos dos grandes aspectos. Uno, que efectivamente el conflicto armado aisló estos grandes espacios, digamos, naturales, muy ricos, muy biodiversos del país, y eso de alguna manera los protegió. Sobre todo los protege en el sentido de que no permite que llegue gente que no está pensando, digamos, involucrarse de una manera mucho más articulada. Pero por otro lado, eso también nos evita, como seres humanos, como habitantes de un territorio, también pensarnos como parte de ese territorio y actuar de manera coherente y consistente con la naturaleza. Al final nosotros no somos extraterrestres, somos seres humanos que evolucionamos y que estuvimos y que hemos estado siempre, digamos, dependiendo de la naturaleza y complementándolas. Entonces yo creo que esos dos grandes aspectos han sido positivos y Claro, negativos. se dio como una suerte de control sobre territorio y Ujú. también a la vez una exotización de lo propio. Exacto. Entonces ahora vamos a Chiribiquete o vamos a el Cañón de las Hermosas, pero vamos como eso, como algo exótico Mm. que no conocíamos, que no nos habían permitido acceder antes, y pues lo estamos tal vez afectando mucho porque
otra vez nos estamos pensando ajenos Claro, al ecosistema mismo. claro que sí. Gracias, doctor Gustavo. Cuénteme usted, doctora Avellaneda. Sí, Colombia, parto de un proceso posterior a la violencia conocida del 46 al 53. En 1959, el Parlamento de Colombia sabiamente hace, por la asesoría de Agustín Codazzi, el primer mapa de ordenamiento de Colombia y crea las zonas de reserva forestal de la nación, que cubren 59 millones de hectáreas de 68 millones de hectáreas que debía tener, lo que tenía Colombia de bosques. Esos 50 millones de hectáreas se crearon reservas forestales nacionales. La Amazonia, el Chocó, que se llama el Pacífico, el Catatumbo, Sierra Nevada de Santa Marta, la reserva del Magdalena, la reserva de la Serranía del Cocuy y lo que tiene que ver con parques, con la zona de los Nevados. Ahí comenzó una historia de Colombia nueva, digamos, en donde se había reservado aproximadamente el 60% del territorio como zonas forestales y comienza, digamos, una construcción de una nación en ese periodo. ¿Qué pasó? Que crearon una ley 135 de 1963 sobre reforma agraria, que era para hacer reforma agraria a los campesinos que había, que eran 16 millones de campesinos, 10 millones de campesinos y había 18 millones de colombianos. Prácticamente el 60% de la población colombiana eran campesinos. Y erróneamente el Estado, cuando se hace la reforma agraria, no hace reforma agraria en los valles interandinos, sino que comienza a hacer reforma agraria a partir de frentes de colonización, que son las frentes de colonización Caquetá I, Caquetá II, Putumayo, Catatumbo, Sarare en el Arauca, y esos frentes de colonización se hicieron con población que venía de las zonas andinas, y se les prometió que deberían titular tierras y iban a tener una vida adecuada si tumbaban el 70% de los bosques que quisieran que fueran titulados. Es decir, se creó la ley, si tú querías 100 hectáreas, tenías que haber tumbado 70 para titular la tierra, de tal manera que hubo una destrucción del bosque planificada. Esa situación llevó a que después de que se creó esa colonización, el colono quedó allá con un potrero grande, pero no tenía vacas. Entonces le daban unas vacas y se le daba un insumo. Se creó en la Universidad de la Amazonia, en Caquetá, se crearon 3 carreras en la Amazonia. Se crearon Derecho, Administración y Derecho, Administración y Veterinaria, que eran las 3 carreras que debían atender la colonización a partir de la ganadería. Esto llevó a que posteriormente la ganadería no fuera un producto económico, que era muy difícil tener vacas por colonos. Entonces creó un fenómeno de la colonización que en Colombia se llama el colono, es alguien que convierte un bosque de nadie en un potrero de alguien. Esa situación llevó a la crisis de los colonos, que Faz Borda dice que es el país naciente de la colonización interna como cuarto pueblo fundante, y esa gente que estaba ahí con una cantidad de tierra, pero que no podía vivir, porque usted no puede vivir de una tierra si no la cultiva, si no comercia. Yo estuve en los años 80 en el Sarare y había unos cultivos de cacao impresionantes, pero se perdió el cacao porque no había carreteras para sacarlo. Yo estuve en una zona de Luichada en donde había un campesino colono que tenía 5.000 reses y los hijos estaban muriendo de hambre. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Yo no puedo matar una vaca para alimentar a mis hijos porque puedo aprovechar unas libras y lo demás me queda ahí. Entonces un poco es la tragedia del colono. ¿Qué pasó con esa tragedia del colono? Que cuando vienen los comerciadores de coca, le llevan la semilla, lo ponen a sembrar coca, y ahí es una historia importante de Planeación Nacional que lo data, es que disminuye la destrucción del bosque, de la selva, cuando se comienza a cultivar la coca. Por menor ocupación de ganado. Claro, porque lo que sacan una hectárea de coca
ni siquiera lo encontraban en 100 hectáreas Claro. de tierra. Entonces disminuye en el periodo del año 70 al año 85, disminuye la tala de la selva porque comienza el cultivo de la coca. Y ahí surge la violencia armada, porque narcotraficantes, comerciantes, guerrillas se pelean por ganarse el dinero de la coca. Y entonces ese conflicto que viene hasta el presente todavía y que intenta solucionar en el 2016 con el pacto con las FARC. Entonces, ¿qué pasó? Hubo destrucción de la selva, hubo conservación de la selva. Gracias a eso, gracias entre comillas, a esa violencia, se conservó gran parte de la Amazonia, gran parte del Chocó biogeográfico. Sin embargo, se destruyeron en el periodo entre 1960 y el año 2020, se destruyeron 25 millones de hectáreas de selva en el Chocó y en la Amazonia, y obviamente el Catatumbo. Eso es un dato supremamente duro, en términos de que no fueron la gente que quería tumbar, sino el Estado que ordenó a la gente que tumbara por poderle titular. Ese es un punto que hay que mirar. Qué impresionante. Justo lo que estábamos diciendo de cómo estos roles también, no solo el conflicto, sino también empieza a ser el mismo Estado el que tiene este efecto en los territorios, ¿no? Con esto yo quisiera preguntarles, pues bien, o sea, ya tenemos esta historia, tenemos esta realidad, ahorita tenemos una creciente deforestación, ¿no? Es algo que está sucediendo de una manera desmedida. ¿Ustedes cómo creen que la COP16, o sea, como, por qué el lema es paz con la naturaleza? Más allá de que sea un lema bonito, de que esté muy alineado con todo lo que se ha hablado hasta el momento, pero ¿qué se espera de una COP16 en la cual el lema es paz con la naturaleza? No sé quién quisiera. Primero quisiera aprovechar lo que dijo el profesor Alfonso en el sentido de que hoy por hoy también sabemos, es una lucha que contó en ese, digamos, resumen que nos hizo ahorita, y un problema fundamental que está detrás del conflicto armado en Colombia es la reforma agraria. Es el problema del agro y de la distribución de la tierra en ese sentido de, digamos, no tanto de deforestar por deforestar, sino de verdad de consolidar una forma de hacer país desde lo rural, y con justicia y pues con dignidad para cada uno de los pueblos y las regiones. Entonces, ese es un tema que hoy todavía el país no soluciona. El tema del agro y de la reforma agraria como tal. Pero también es importante pensar ahí que la reforma agraria se tiene que pensar, y creo que sobre todo en la época de Alfonso López Pumarejo, en los 30 que mencionaba usted, pues digamos que había toda una, digamos, visión muy integradora de cómo la reforma agraria tiene que empezar también a pensar en la protección de ciertas áreas, las áreas protegidas, lo que hoy llamamos las áreas de conservación, nuestros parques nacionales, ese tipo de, digamos, de instrumentos y estrategias que el país ha venido desarrollando y evolucionando. Pero de todas formas, tiene que ser una construcción y una estrategia complementaria entre solucionar el problema del agro, de la distribución de la tierra, y al mismo tiempo pensar en la protección y la conservación de ciertas áreas de la biodiversidad. Y sin embargo, también creo que es fundamental ahí que esa reforma agraria involucre de alguna forma, digamos, un sentido mucho más esencial entre la relación que debe tener el campesino, ¿sí?, con la naturaleza. No ya con el sistema de producción, que por supuesto hay que atenderlo, agrario, sino con la misma naturaleza. Es decir, cómo se debe generar toda una producción sustentable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente en esa misma reforma agraria. Porque no es simplemente dar tierras y ya, es educar a las personas, ¿sí? Educar inclusive y educarnos a nosotros, los que vivimos
en las partes urbanas, en las ciudades, para que también lleguemos a aproximarnos de una manera mucho más respetuosa. Yo creo que esa reforma agraria tiene que ser muy en el sentido que lo pensaban en los años 30, muy complementaria con la protección, como usted decía, con el, digamos, mantenimiento de esas áreas protegidas. Y en ese sentido la respuesta a la pregunta de Miranda va por ahí, es como, claro, es que al final la paz con la naturaleza la tenemos que hacer nosotros aquí en nuestro país, primero buscando el problema central del conflicto armado es es precisamente la relación que tenemos con la naturaleza, ¿sí? Es como país, como pueblo, como cultura, nos hemos relacionado históricamente con la naturaleza. Como lo decía el profesor Avellaneda aquí, pues nos hemos relacionado de una manera absolutamente desastrosa, en el sentido que el mismo Estado ha generado, digamos, una actitud depredadora hacia el medio ambiente de estas áreas. Entonces, la paz con la naturaleza pasa por una educación y una concientización de que, claro, necesitamos de verdad esa reforma agraria, pero tiene que ser una reforma agraria pensada para mantener y construir, digamos, esas áreas de conservación y esos ecosistemas importantes del país. Entonces, yo creo que con el tema de la COP, que es muy importante para nosotros, para el país ha sido, digamos, una vitrina importante ante el mundo, y también, por supuesto, la COP nos permite reflexionar, pensarnos también como nación, escuchar otras experiencias en el mundo. Yo creo que en este momento la COP nos debe servir sobre todo para pensarnos como país, para pensarnos como habitantes de un territorio absolutamente rico en biodiversidad, en recursos naturales, pero también muy sensible y muy, eh, digamos, con mucho peligro de que todo esto se pierda en menos de nada. Eh, y esa también es una responsabilidad de nosotros como país para construirnos como nación, en el sentido de construirnos, pensarnos en torno a una naturaleza viva, un ecosistema que debe eh, recibirnos de una manera más amable y que nosotros debemos involucrarnos de una manera más amable, pero eso también es una responsabilidad de nosotros como país ante el mundo. Es decir, el mundo necesita este tipo de, de áreas, de ecosistemas, de naturaleza, y eso, digamos, para bien o para mal, estamos nosotros aquí en este país, como digo yo, muy rico, muy biodiverso, y tenemos ahora nosotros la responsabilidad de cuidarlo para todos, inclusive para nuestras próximas generaciones. Claro que sí, de acuerdo, doctora Avellaneda. Cuéntenos cuáles son sus expectativas de esta COP. Bueno, Barry Commoner, un político norteamericano, en 1970 escribió un libro que llamó The Closing Circle. En ese libro él dice que la paz con la naturaleza se consigue cuando haya paz entre los hombres. Entonces el problema no es la guerra contra la naturaleza. El problema no es que estemos en guerra contra la naturaleza, estamos en guerra entre nosotros mismos. Por eso, recogiendo lo que decía el doctor Silva, pensarnos nosotros como nación implica identificarnos con un territorio al que debemos cuidar. Pero tenemos que llegar a acuerdo primero nosotros que tenemos que cuidar el territorio para que el territorio pueda ser cuidado, ¿sí? Y pueda recuperarse. Hay unos datos del gobierno a propósito de la COP, y es una esperanza muy grande. El gobierno hace los últimos 4 meses, estuvimos participando en varios talleres de esto en la Universidad del Bosque, en varias regiones del país, mirando cómo construir un plan de acción de la biodiversidad hacia el año 2030, que es el límite, digamos, que da la COP en una restauración ecológica. Partimos de una visión supremamente crítica. Colombia tiene en este momento 59 millones de las 113 millones de hectáreas en donde el paisaje natural se ha perdido. Es preocupante. O sea,
porque hemos perdido, sobre todo en los valles interandinos y ya en el Chocó y ya en gran parte de la Amazonia, el paisaje natural. Entonces se plantea como horizonte 2030 dentro del Plan de Acción de la Biodiversidad, que sale como producto, que hubo lanzamiento antier en el ACOP, sale con una meta. Al 2030 tenemos que haber recuperado en Colombia 33 millones de hectáreas hacia el paisaje natural, de esas 59. Que es ambicioso. Y implica varias cosas. Tenemos una inversión que está programada y es una esperanza importante. El plan va a costar 75 billones. Ya que eso es una barbaridad. Y va a ser agenciado por 5 ministerios. El Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura. Y los sectores privados, los grandes sectores privados. Pero con una visión interesante. Es que se entiende y se parte de una afirmación. Si existe Amazonas conservado, es porque los indígenas lo han conservado. Si existe el Chocó, es porque los afrodescendientes lo han conservado. Si existe la Sierra Nevada, es por Santa Marta, es porque los indígenas lo han conservado. Y existen los páramos conservados porque los campesinos lo han conservado. Ellos lo han conservado a pesar de todas las presiones de la evidencia, a pesar de todo. Entonces ellos son los principales actores para la restauración de esos ecosistemas y para conservarlo. Además de que ellos nos enseñan a conservarlo. Acabamos de venir en una salida de campo de la Universidad del Bosque y yo quedé impresionado. Los campesinos colonos del Guaviare están construyendo empresas en apoyo con el CINCHI para hacer aprovechamiento de la palma de Moriche. Y hoy tienen ellos una inversión, 15 campesinos asociados, tienen una inversión en aprovechamiento de la palma de Moriche de más o menos 300 millones de pesos en infraestructura dentro de la selva. Y están vendiéndole el aceite de la palma de Moriche, que es presionado y por presión sale, le están vendiendo alrededor de $250 el litro a Natura, que es la que fabrica productos para cosméticos. Eso es aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Y eso estamos avanzando. Hoy en la COP, los del Putumayo, unos productos extraordinarios con el Sacha Inchi, como el azaí, otros productos que están ahí. Yo digo, esta es la Colombia que queremos, sin destruir, conservando la naturaleza. O sea, hacia allá va, y yo tengo gran esperanza en que podamos, desde la universidad, contribuir a ese propósito. Y yo creo que hay una cosa importante, aprovecho, es precisamente ese concepto de conservar no quiere decir aislarse, conservar no quiere decir dejar intacto, conservar quiere decir interactuar, digamos, de una manera respetuosa con la naturaleza, hasta el punto de que uno pueda generar oportunidades económicas para esas poblaciones, digamos. Es decir, uno puede de verdad tener la posibilidad, la bioeconomía y todos estos nuevos, digamos, conceptos que ahora manejamos, pues son eso, no es simplemente aislémonos otra vez, sino más bien hagamos parte de y aprovechemos de una manera respetuosa lo que hay que aprovechar. Ahí es donde yo insistía al principio de esta conversación por eso es que la concepción del ser humano ahí es distinta. No es la que tenemos hoy, digamos, como que yo estoy aquí, voy y paseo y dejo unas botellas de plástico y me vengo. No es de verdad una cosa como lo que tienen las culturas indígenas, es que hacen parte de la naturaleza. Hay 32 agendas departamentales de bioeconomía. 32. Y mira esto, en una de las tarjetas ahí de la COP, veo yo productos de caña. ¿De qué? De cáñamo. Entonces me acerqué. Y cuando yo veo y me dice el señor, pero lo importante no es el cáñamo para mí, sino que yo traje el cáñamo, pero descubrí que había mucho desperdicio de la hoja de piña. De la hoja de piña. Cuando tú coges una piña, la cortas y la hoja la botas. Entonces yo recolecté la hoja de piña y tengo una empresa
y estoy produciendo, mire estas telas, finísimas, zapatos, unos finísimos. Y yo, ¿pero qué pasó? O sea, eso es una cosa absolutamente extraordinaria porque es economía circular, bioeconomía, en una zona aislada del país, con unos excelentes trabajos, ¿sí? En donde ellos fabrican la fibra, la sacan la fibra, la extraen, la mandan a una empresa, y la empresa fabrica los pantalones, y ellos diseñan. O sea, Maravilla. extraordinario. ¿Mm? Sí, no, y parte de la bioeconomía lo que más preocupa es que por ver el potencial de los productos y también un poco como esta imagen de esto es lo exótico, ¿no? Pues también se dé una explotación desmedida de estos productos. Entonces siento que también parte de eso es decir hasta qué tanto y hasta qué tanto hay una capacidad de carga ecosistémica que nos permita como la instauración de estas economías, pues ahorita es emergente, pero esperemos que Colombia sea como una potencia de este tipo de economías, ¿no? Pero sí es una cosa como de chévere que estemos ahorita viéndole valor a nuestros productos, a nuestros recursos, a las cosas que antes no veíamos, pero también hasta qué punto esto puede convertirse en una industria gigante y desmedida, ¿no? Como que sea más cara la cura que la enfermedad un poco, ¿no? Entonces ahí se empieza a establecer como desde esa misma relación con territorio, como hasta qué punto voy a afectarlo, hasta qué punto voy a retribuirle y hasta qué punto voy a utilizar estos productos secundarios como lo que es la economía circular y como todo ese potencial. Ahorita tenemos mucho más conocimiento al respecto. De todo esto yo quería preguntarles también, ¿ustedes cuáles consideran ya como para hacer un poco más tangible, como cuáles consideran que deberían ser sus máximas para hacer la paz con la naturaleza? O sea, ¿cuáles ustedes dicen el problema es el conflicto armado, la desconexión, pero cuál sería como el punto crítico de por qué esta paz con la naturaleza todavía está en construcción y se está logrando de a pocos, pero no es una realidad, pues todavía no la vemos? Ahora arranque usted. Bueno, yo parto un poco de la visión de la Universidad del Bosque. Bien. La Universidad del Bosque parte del objetivo, la meta, que la gente tenga una estabilidad biopsicosocial. O sea, el concepto de la paz es que la gente viva con equilibrio biopsicosocial. Es decir, equilibrio entre los ecosistemas ecológicos, los sistemas psicológicos del hombre no estresado, de la gente no estresada, en ambientes sanos, y obviamente una prosperidad social. ¿Sí? Ese es el punto. O sea, ese mensaje lo está recogiendo la gente, porque la gente hoy está viendo que estar estable mentalmente se hace cuando se va a ver pájaros, cuando se va a abrazar el árbol que se llama el abrazo del bosque. Vi cantidad de gente allá que están prometiendo esto como un ecoturismo de alta calidad. Cuando la gente se baña en un río, cuando la gente sí está metida en ese contexto. Entonces pienso que hay una reflexión súper importante que está haciendo la sociedad. Es muy criticada, pero lo está haciendo como sociedad. Los muchachos no quieren tener hijos. Y Colombia disminuyó en 500.000 de personas en el 2023. Calculamos que hacia el año 2030 Colombia llega a tener aproximadamente 40 millones de personas, 10 millones menos de los de ahora. Es una visión de la sociedad porque yo no quiero llevar chicos, los muchachos, pero también es negativo en el sentido de que quién entonces va a cuidarle la naturaleza y sí, sostenible. Entonces hay elementos importantes críticos, pero el otro elemento es que fue una activación de la COP, más o menos calculado a tiempo de hoy, en los 20 días de la COP, van más de 1.500 o 2.000 eventos de educación. Yo estuve en 4 talleres y viera el entusiasmo. Estuvimos con campesinos de Córdoba, de Sucre, de Boyacá, haciendo talleres sobre la diversidad. No, una cosa fascinante. Entonces es importante eso porque el mensaje ha sido un mensaje muy interesante. El poder de la divulgación. Sí, yo estaba pensando un poco en que uno de los principios tiene que estar sobre todo bajo una visión de responsabilidad de la academia. Es decir, nosotros tenemos una gran
digamos, capacidad de divulgar lo que conocemos desde la academia, todas estas maravillas que se estudian o que se han estudiado y que faltan por estudiar. Pero también tenemos la responsabilidad como academia de acercarnos más a esas poblaciones y de construir un diálogo entre esas personas que viven, conviven permanentemente en el territorio o los que están de una u otra manera transitando, a veces de manera obligatoria por el mismo conflicto. Pero en cualquier sentido, como academia debemos llegar con esa responsabilidad de contarles lo que tienen, el gran valor que es lo que es su territorio, lo que es pues la naturaleza que los rodea. Y en ese sentido también, y aquí diría, no es enseñarles, es construir con ellos un diálogo en donde ellos sean capaces de proteger lo que tienen y de aprovecharlo, como decíamos ahorita. Entonces, por un lado creo que eso es fundamental, digamos, que la academia hoy por hoy no puede y nunca yo creo que nunca se ha desentendido de ese papel, de esa responsabilidad. Sin embargo, nos hemos encerrado un poco a estudiarlo, a reflexionarlo, a, a publicarlo en nuestros artículos científicos internacionales, pero creo que tenemos que generar un papel mucho más fuerte de construir espacios de diálogo entre las poblaciones que habitan esos territorios y permitirles de esa manera conocer un territorio en detalle, no solamente desde una perspectiva de ganadería o de producción agrícola sin más, sino pues con esa capacidad que la academia tiene. Y por supuesto eso también nos va a permitir aprender de ellos, porque también es cierto que la academia no se las sabe todas. Así que cuando uno va, y lo acaba de decir el profe, cuando uno va a la salida de campo, pues se sorprende por todas las cosas que encuentra, que hacen, y que a través de esos estrategias y esos esfuerzos que llevan a cabo ellos, aislados incluso, a veces sin el mismo apoyo del Estado, lo logran. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender mucho de ellos. Ese diálogo es fundamental. Yo creo que ese diálogo nos va a permitir de una u otra forma enriquecer sobre todo el conocimiento que tenemos de la naturaleza que enriquece a nuestro país. Y ahí creo que por eso es que es fundamental y sería el papel fundamental de la academia y de ese diálogo es precisamente ser conscientes de lo que tenemos. Si nosotros no conocemos lo que tenemos, si no somos conscientes de eso, pues ¿cómo lo vamos a cuidar? ¿Para qué? ¿En qué sentido vamos a cuidar algo que no sabemos que tenemos? Entonces, y no sabemos cómo cuidarlo tampoco. Entonces, es fundamental. Y por otro lado, sí quiero también rescatar lo que decía el profe en el sentido de que esa paz con la naturaleza pasa por una paz entre nosotros. Es decir, fíjense que la mayoría de los países que de una u otra manera han aprovechado la naturaleza a su favor, protegiéndola, pero potenciándola también. Ahora que se me ocurre Costa Rica, por ejemplo, es un país que no tiene ejército y vive por y para la naturaleza, ¿sí? Entonces, yo creo que eso sí, hay mucho desgaste nuestro interno. El conflicto es demasiado arduo para un país, para cualquier país. Y un conflicto tan extenso en el tiempo, pues nos ha cambiado también profundamente nuestra manera de ver el mundo. Y si nosotros no paramos esto, la forma de ver el mundo, que incluye la interacción con la naturaleza de una manera mucho más respetuosa, nunca va a llegar. Entonces eso es importante. Sí, yo rescato una cosa que, digamos, ahora que se habla de biodiversidad, pero Colombia tiene 5 diversidades, que todas están ligadas. Tenemos una diversidad hídrica, porque tenemos un océano y un mar, y agua dulce la que usted quiera. Tenemos una diversidad geológica,
porque tenemos 3 cordilleras como no tiene ningún país, y una selva y una sabana. Tenemos una diversidad pedológica en los suelos de Colombia que son absolutamente extraordinarios. Tenemos una diversidad biótica, la biodiversidad, que obedece a las anteriores. ¿Por qué la biodiversidad se conocía sola? O sea, porque están las otras. Y tenemos una diversidad cultural. Tenemos 79 pueblos indígenas con su propio lenguaje. ¿Mm? Y tenemos alrededor de 12 regiones culturales, costeños, bayunos, ¿sí? Boyacenses, cundinamarqueses, ¿sí? Todos. Entonces, nosotros tenemos algo de lo que decía, si no nos unimos en paz, lo que decía Eduardo Galeano, la desgracia de ser ricos. Entonces tenemos que convertir esa desgracia de ser ricos en una potencialidad de la vida, ¿no? Es un poco el mensaje. Y tal vez no esperar a que sea tarde para darnos cuenta de la riqueza que teníamos, ¿no? Yo creo que aquí el doctor Gustavo hacía una mención importante también al tema de cómo esta convivencia nos puede llevar como a establecer un mejor vínculo con nuestro territorio, ¿no? Y yo, en cuanto a eso, y también un poco de la mano con lo que nos comentabas respecto a nuestra riqueza, nuestra biodiversidad, quiero preguntarles, ¿ustedes cómo creen que estos principios de la justicia global, así como de esto que es tan macro, no solo pensándonos en Colombia, sino ya en nuestra relación con el mundo, ¿no? Nos puede establecer una relación un poco más soberana con la naturaleza, ¿sí? ¿Cómo va de la mano el sabernos convivir entre nosotros sí, con el mundo en el que estamos habitando? No sé quién quiera comenzar. El doctor Avellaneda, adelante. Bueno, yo creo que eso implica por tener claro que debe estar el respeto. O sea, el respeto por los pueblos ancestrales que han conservado. El respeto por quienes han trabajado en la construcción de este país, que a pesar de todo nos hemos construido unas ciudades extraordinarias, unas zonas importantes, y mirar cómo diversos sectores, en donde hay 2 categorías que es importante mirarlas y saber que deben existir siempre, que es la diferencia y la diversidad. Y si nosotros entendemos que hay que hacerlo con diferencia y diversidad, eso implica el respeto y eso implica la construcción de un país en armonía. Qué maravilla. Ay, concreto. Estuvo bueno, ya. Listo, se acabó. No, yo creo, muy de acuerdo con lo que dice el profe. Yo, digamos, pienso un poco en que efectivamente uno de los, digamos, la paz y la justicia social es algo que tiene que tener cualquier pueblo y que nosotros seguimos buscándola y haciendo lo posible para que tarde o temprano eso llegue. Pero también creo yo que esa paz y esa justicia social no llegará jamás si no nos pensamos diversos, un poco como decía el profesor Avellaneda, y es que al pensarnos diversos, con distintas lenguas, con distintas formas de ver el mundo, con distintas culturas, con distintos intereses, también seremos capaces de enriquecer nuestra forma de pensar el mundo también. Es decir, yo me enriquezco mucho cuando escucho gente distinta a mí, que piensa completamente distinto a mí también. No, el camino no es, en ese caso, alejarse del distinto, negar al otro, sino, por supuesto, acogerlo, ¿sí? Haciendo un esfuerzo de hospitalidad, ¿sí? Hacia el otro para recibirlo y recibirlo para aprender y crecer. Y creo que ese es un fundamento, digamos, que en cualquier tema de justicia social debería quedar, digamos, a la base de todo. Y ahí el otro no solamente es el otro como persona o individuo que conocemos, sino que el otro es el árbol, el otro es el río, el otro es no sé, la danta, es decir,
el otro es la naturaleza que nos recoge y en ese caso genera hospitalidad para recibirnos. Entonces, creo que ahí es donde me parece que es fundamental pensarnos diversos, pensarnos distintos y aceptar, pero no solamente aceptarlo de una manera regañadientes, como pues sí, la gente es diferente a mí, ¿qué hacemos? Sí, la tolero, sino pensarnos diferentes en el sentido de que yo mismo soy diferente gracias a la influencia que tengo de los demás. Yo mismo cambio de punto de vista todo el tiempo, ¿sí? Y eso es fundamental, ¿no? Y cuando uno se aproxima a la naturaleza le enseña 1000 cosas todo el tiempo distintas, ¿sí? Y ahí, por supuesto, nuevamente es entablar un diálogo con todo. Al final, pensarnos distintos, sabernos distintos y construir una relación mucho más amable con la naturaleza, mucho más sostenible y respetuosa, tiene que ver con construir siempre ese diálogo. Es decir, estar siempre escuchando y hablando. Creo que es fundamental. Bueno, ya pronto vamos a terminar con esta gran charla. Ojalá tuviéramos más tiempo para hablar más, porque en lo personal he aprendido un montón de ustedes dos. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo quería preguntarles antes de cerrar si ustedes tenían algo más para agregar, algo que quisieran comentarle a las personas que nos están viendo o como un mensaje final. Bueno, me gustaría decir que la academia debe mirarse como que somos un cúmulo de ignorancias para hacer diálogo con los otros, y ese diálogo es un diálogo de saberes. Y ahí se construye el diálogo y de la sabiduría. Maravilloso. Me gusta eso. Muy me quedo filosófico. El filósofo. No, yo ya después de eso. No, yo creo que el mensaje final sería el de un poco pedirle a las personas que piensen de dónde vienen, ¿sí? Que piensen que lo que son hoy es gracias a donde vienen. Y venimos de la naturaleza, venimos de allá. Entonces no somos nada distinto a eso. Hay muchas, digamos, teorías filosóficas que nos alejan del mundo y nos convierten en utilitaristas y todo ese tipo de cosas, pero los pensamientos, las formas de pensamiento indígenas, por ejemplo, son muy ricas y muy complejas, porque se piensan en unidad. Y yo creo que ese sería, digamos, un mensaje importante. Nosotros no somos algo distinto a la naturaleza, somos una unidad. Como rescatar ese arraigo. Muy chévere, muchísimas gracias a ambos. Bueno, hemos llegado al final de esta segunda charla de nuestra COP16 al campus. Por favor, sigan pendientes de nuestras redes sociales en @fractales_ueb en Instagram, y ahí estaremos anunciando nuestras próximas charlas con más expertos. Muchas gracias a todos por venir y por estar hasta acá. Gracias. Gracias. Somos Fractales, la estrategia de divulgación científica de la Universidad del Bosque. Queremos ser parte de tu cotidianidad y, como los fractales, fracturar las formas en las que has escuchado sobre la ciencia para que puedas apreciarla desde sus múltiples formas. Tenemos contenido diferencial para nuestros públicos. Juntos creamos este gran caleidoscopio del conocimiento. Queremos crear y descubrir patrones de información que, como en la naturaleza, se repiten y difunden por diversos canales y plataformas. Irregulares como los fractales son nuestras narrativas y productos. Por esta razón, no solo nos encontrarás en tus redes sociales, sino también entre tus libros con nuestro fanzine, entre tus listas de reproducción con nuestro podcast o entre tus investigaciones si visitas nuestra página web. Conoce y participa en nuestro mundo donde la creación, la ciencia, la tecnología e innovación son los protagonistas de nuestras historias. Ojalá nos encontremos cada vez más. Más ciencia, más arte, más divulgación. Fractales.